Capítulo 7 de Primera de Corintios. Permítanme un momento. Cargando mi sermón. Tengo que actualizar ahorita. Bueno, ok, entonces vamos a continuar con 1 Corintios capítulo 7. La sesión que vamos a tocar el día de hoy se me hizo un poco interesante porque hay diferentes posturas el grupo a quien Pablo se llega a dirigir. Entonces, se hizo muy interesante ese grupo ahora que estemos tocando. Si recuerdan, a comenzar el capítulo 7, los versículos del 1 al 8, básicamente Pablo está tocando el asunto de matrimonios, ya que muchos decían que era mejor separarse para poder servir a Dios, pero Pablo dice que no, sino que él dice que lo que manda Dios, lo que manda Cristo es que nunca se separen, ¿va? Y después, comenzando ya al versículo 10 y continuando hasta el versículo 16, pues obviamente ya habla de las personas que están básicamente ya sin esposo o sin pareja, básicamente los que quedan viudos. ¿Okay? Pablo les da consejo a ellos diciendo que es mejor que se queden así, porque de esa manera pueden concentrarse más en servir en el Señor. Y los versículos 17 al 24, básicamente Pablo nos da una ilustración con la frase que dice, quédase donde están. ¿Va? Entonces, y da la ilustración de los esclavos, ¿va? Lo que está, si es esclavo, quédate como esclavo. Si eres libre, quédate como libre. No procures tratar de ser el otro. Y también da el ejemplo de los judíos. Si eres judío, quédate como eres judío. Si eres gentil, quédate como eres gentil. Dios te llamó a ese lugar, quede donde estás. Y es muy interesante, entre más estoy estudiando el capítulo 7, siento que esa frase, quede donde estás, es el punto que Pablo quiso dar a todas estas secciones. Entonces la siguiente sección, los versículos 25 al versículo 40, Pablo se dirige básicamente a las personas que no están casados. Ahora, es muy interesante este grupo porque, como había mencionado, he leído varios comentaristas y algunos comentaristas tienen diferente postura a qué grupo se está refiriendo. ¿Okay? Porque a la mayoría de los comentaristas dicen que se está refiriendo a los solteros. Pero encontré que otros comentaristas vienen diciendo que Pablo no está hablando literalmente a los solteros tal cual, sino que habla a los que no están casados, pero en el sentido de que son comprometidos, o sea que son novios, ya listos para casarse. Entonces me llamó mucho la atención y comencé a estudiar un poco más, y viendo el contexto de todo lo que Pablo está diciendo, queden donde están, va más a eso. ¿Okay? Entonces yo voy más, cuando lo estudié más, tengo la postura de que está hablando de los solteros comprometidos. ¿Okay? Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Va? Entonces es muy interesante de verlo de este punto de vista y es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos que tener en mente que Pablo está hablando a los solteros que básicamente están comprometidos. ¿Va? Entonces se hace muy interesante esta sección. Y vamos a comenzar, pero antes que nada, con oración. ¿Va? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por esta mañana. Te pido, Dios, que nos llenes de tu Espíritu Santo para poder entender esta enseñanza que tienes para nosotros. Te pido, Dios, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces vamos a continuar. 1 Corintios capítulo 7, versículo 25. Que otra vez ya Pablo cambia punto de vista a otro grupo. O ya le habla a otro grupo. ¿Va? Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Entonces, obviamente dice aquí que Pablo dice que en cuanto a los vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer.
hablando a los vírgenes. Ahora, luego en los versículos 36 y 37 dice hija vírgenes. ¿Okay? Pero lo acabamos de estudiar ahorita en esta mañana con el hermano Vic, que cuando dice hija vírgenes es un artículo. ¿Va? Entonces, cuando hablamos de vírgenes en esa sección, Pablo está refiriendo a tanto como mujeres, a hombres que aún no se han casado. Entonces, cuando hablamos de vírgenes, en este caso, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento. Pablo quiere decir que le están hablando a solteros. ¿Va? Está hablando tanto a un hombre que no está casado, a una mujer que no está casada. Otro detalle muy interesante que tenemos que tener en mente es que dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Todo eso que vamos a ver, los versículos 25 al versículo 40, es consejo de Pablo. ¿Okay? Tenemos que tener eso muy en mente. Eso no es un mandamiento de Dios. Eso simplemente es un consejo que Pablo da a los hermanos de Corintio. Otra vez, había mencionado esto antes. Cuando da consejos Pablo, lo está dando los consejos específicamente a la iglesia a la que está hablando. En este caso, como estamos viendo la iglesia de Corinto, Pablo los consejos que da específicamente a los corintios, ¿va? Aunque podamos aplicarlo en nuestras vidas, pero tenemos que entender, está hablando específicamente a los corintios, ¿va? Entonces este consejo es hacia ellos y no es un mandamiento de Dios. De hecho, vimos en algunos versículos anteriores que Pablo dice, yo doy este mandamiento o este consejo a otras iglesias también. ¿Okay? Entonces, en ese caso, ese consejo que estaba dando en ese momento, lo dice a todos. Pero tener esto en mente, que cuando dice, esa sección específicamente a los corintios. ¿Okay? Tenemos que tener eso mucho en mente. ¿Va? El versículo 26 dice, tengo pues esto por buena a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Ya hemos visto esta frase muchas veces ya en los versículos anteriores. Otra vez, la frase es, ahí me perdí, quédese como está. Quédese como está. Ahora, muy interesante, es por eso que yo creo que Pablo se está refiriendo a los comprometidos, a los novios que ya se iban a casar o tenían planeado en casarse. Porque dice, el versículo 26 otra vez, por esto van a causa de la necesidad que apremia. La necesidad que apremia. En el original, en griego, esta frase, necesidad que apremia, está hablando de un tiempo de angustia. Algunos comentaristas dicen que en ese tiempo, en el año 55 después de Cristo, estaba pasando ¿cómo se llama? Hambruna. Y estaba pasando por muchas cosas y había muchos problemas económicamente en esa ciudad. Entonces estaban pasando la ciudad de Corintio y tal vez otras ciudades alrededor de Corintios, pero estaban pasando por un tiempo de angustia. Obviamente dicen algunos comentaristas que pasaban muchos alborotos. La gente se enojaba y hacían todo lo que es posible para poder comprar cosas. La manera que me estoy imaginando cuando iba a comenzar el COVID, no sé si recuerdan, el momento que por pánico todos fueron a comprar papel de baño. ¿Sí recuerdan que fue un pánico? La gente se paniqueó con saber esto, que se va a hacer las tiendas, bla, 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 y se paniqueó la gente y como locos fueron a comprar cosas. Entonces, lo que los comentarios dicen que algo parecido pasó, que estaban pasando un tiempo de angustia, estaban pasando por hambre o un estatus muy difícil económicamente, y había pánico y abarrotos en esos tiempos, que la gente comenzaron a comprar cosas como locos. Entonces, viendo de esa manera lo que está pasando en ese momento, recuerden, es en ese momento, ¿va? Es lo que estaba pasando cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, ese tiempo de angustia. Por eso Pablo dio este consejo a los comprometidos, y vamos a ver por qué todavía, a los comprometidos, a los novios, ¿va? Dice, entonces tener eso en mente, que está pasando un tiempo de angustia. Versículo 27 dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte.
Entonces, con este versículo es la clave de todo el grupo que Pablo se está dirigiendo. Dice, estás ligado, mujer, pues no te sueltes de ella. ¿Va? Otra vez, dice que está hablando a vírgenes, no está hablando a casados, no está hablando a matrimonios, dice a vírgenes. El versículo 25 dice, a cuanto a las vírgenes, y después dice el versículo 27, estás ligado, mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Entonces, con ese versículo vemos que Pablo se está refiriendo a personas que son comprometidos. Personas que tenían planeado a casarse. Porque otra vez dice, estás ligado a mujer, no procures soltarte. O sea, si estás comprometido con la mujer, pues no, quédate como comprometido hacia ella. No te procures a separarte de ella. Si estás libre de mujer, pues no te apresures a casarte con ella. Espérate un poco. Nos va a decir por qué. ¿Okay? Va a decir por qué Pablo dice este consejo hacia los hermanos de Corintios. Dice el versículo 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. ¿Okay? Otra vez, por este versículo sabemos que está refiriendo a los comprometidos, que tenían planeado a casarse. ¿Va? Otra vez, por lo que estaba pasando en ese tiempo, por este tiempo de angustia, Pablo quiere dar un consejo a estas personas que no se apresuren a casarse, que se queden solteros por este tiempo de angustia que está pasando. Pero dice, si ya estás comprometida con una persona, pues tampoco no te apresures a separarte de ella, o dejarla, o librarte de ella. Es lo que Pablo quiere entender. Versículo 29 dice, pero dice también, en versículo 28 dice, y yo os los quisiera evitar. Ahora, es muy interesante que Pablo dice esta frase, o yo quisiera evitar. Y con todo lo que la enseñanza que él llega a decirnos o enseñarnos, es muy interesante y comprueba más aún de que Pablo estaba casado. ¿Okay? El versículo 29 dice, pero os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no las tuviesen, y los que lloran como si no la llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Muy interesante como Pablo llega a entrar a estas ilustraciones. Muy interesante estos 5 ilustraciones que nos da. Y usa mucho la frase, hace contraste el uno con el otro. ¿Va? Como si no. Entonces es muy interesante que Pablo llega a hablar de estas ilustraciones, a hacernos entender a nosotros que el tiempo de aquí, que estamos en el mundo, es temporal. Dice otra vez el versículo 31, porque dice, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, otra vez, él quiso evitar que las personas estén, ligados, no es la palabra que busco, que no estén sujetados a ciertas cosas que el mundo ofrece. ¿Va? Recuerden, Pablo siempre tenía ese pensamiento o esa mentalidad de que es mejor quedarte soltero. ¿Por qué? Hemos visto porque él sabía de estar soltero tenías más oportunidades a servir más a Dios. Porque si llegas a estar casado, obviamente tienes que dividir ese tiempo. Si estás casado, tienes que dividir ese tiempo. Divides ese tiempo dando el tiempo a tu esposa, o más bien a tu pareja. Y si tienes hijos, tienes que aún dividir esas responsabilidades a tu esposa y a tus hijos. Otra vez, Pablo sabía de lo que estaba hablando, los cuales nos hace entender que él ya estaba casado. Él sabía esos responsables como esposo. Y él sabía, y ahora dedicando toda su vida en ese tiempo ya a Cristo, y sabe que la importancia de que es servir a Cristo, pues él dice su pensar, dice su consejo, dice lo que él piensa que es mejor, y dice que yo creo que es mejor que se queden solteros, porque de esa manera pueden servir al Señor más.
Por eso da estas 5 ilustraciones. Dice, por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Todo esto viene en la vida. Por eso dice, es interesante, los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. O sea, dediquen más tiempo a las cosas que no son temporales. Dediquen más a las cosas que son eternales. Pero obviamente Pablo no quiere decir, pues deja tu responsabilidad como pareja. No, tampoco no quiere decir eso. Tienes que ser tu responsabilidad como pareja, tienes que ser tu papel como marido o como esposa. Tienes que hacer ese papel. Pero por eso dice, como si no la tuviesen. Yo quisiera evitar esto, para que no estén obligados a estar sujetados a esas responsabilidades, sino dedicarse todo ese tiempo que era para tu pareja, para Dios. El versículo 32 dice, quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agrada al Señor. Aquí vimos por qué lo está diciendo. Eso respalda los versículos anteriores, que es mejor estar soltero porque así todo tu tiempo está enfocado en cómo agradar a Dios. Todo tu tiempo que tú tienes, que era para tu familia, lo puedes dirigir ese tiempo hacia Dios. De esa manera no tienes que dividir ese tiempo, y todo ese tiempo es para Dios. Por eso, otra vez, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Ella estaba casada, ella sabía ser responsable como esposo. Y él dice, pues yo digo que es mejor, era su consejo, su mentalidad, que quedarse soltero, porque de ese tiempo no tienes ese tiempo dividido, sino que todo ese tiempo ya tienes dedicado hacia Dios. Por eso dice al final del versículo 32, dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero mira, fíjese 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en el cuerpo como en el espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Otra vez, hace la comparación, dice doncella. Otra vez, por eso sabemos que se está hablando o se está dirigiendo a un grupo de vírgenes que estaban comprometidos, que se iban a casar o tenían planeado ir a casarse. Porque es el contraste de la doncella y de la casada. La doncella y el soltero tienen todo el tiempo para pensar en cómo agradar a Dios. Pero dice, pero el casado y la casada tienen sus responsabilidades para agradecer a su marido o a su esposa. Y sí es cierto. Ahorita como estoy soltero y he tenido oportunidades de conocer a muchachas, y cada vez que le platico esto a mis amigos, ¿y qué has hecho? ¿Ya le mandaste rosas? ¿Ya le compraste esto? ¿Ya le hablaste? ¿Ya hiciste una llamada de video? Y le digo, no, porque ando trabajando. Entonces, sí es cierto, tienes que sacrificar ese tiempo para Dios, para poder usar cosas que el mundo llega a ofrecer, para que la pareja pueda ser alegre, para poder agradar a la persona. Tienes que sacar ese lado romántico para poder agradar a tu esposa. Y eso implica todo, comunicación. Eso implica también relaciones sexuales. Todo lo que tiene que hablar con finanzas. Todo eso lleva para agradar a tu pareja. Ya que esos tres siempre son los problemas más grandes en un matrimonio. Entonces tienes que dedicar tiempo para usar esas cosas para agradar a tu pareja. Es necesario. Por eso Pablo dice que es mejor que él cree su consejo,
que es mejor quedarse soltero para no quedar obligados a estas responsabilidades, sino que dice que es mejor quedar soltero porque así la persona soltera puede dedicar más a su tiempo a agradar a Dios y no dividir ese tiempo. Otra vez, dice el soltero se enfoca a agradar a Dios. La doncella, dice, 24, dice, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, obviamente, estar soltero, Pablo dice que sería mejor porque así puedes dedicar tu tiempo a Dios. Pero el versículo 35, eso lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea, eso lo digo nomás para que puedan tener más provecho de crecer espiritualmente y seguir creciendo en el Señor. Es lo que está diciendo en ese versículo. 36. Pero si alguno piensa que es impropio de su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que sea así, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero dice, pero el que esté firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Ok, entonces Pablo dice, es mejor quedar soltero, pero si la persona se quiere casar, no peca. Entonces el hecho no fue la única vez que algo así pasó. Con esos tipos de enseñanzas que Pablo da, otra vez, por eso él era claro, en el principio él era claro, es mi consejo, no es mandato del Señor. Y muchos llegan a confundir estas enseñanzas, porque muchas personas dicen, pues mejor me quedo soltero, mejor no me caso. Los que ya estaban casados decían, pues mejor me separo de mi marido y así puedo dedicarme más tiempo a Dios. Por eso Pablo dice, es mi consejo, no es mandato de Dios. Porque si recuerdan, vimos que el mandato de Dios en el propósito de Él es de casarse. Pues porque sabía Dios que la necesidad de tener relaciones sexuales iba a ser muy grande. Por eso la bendición en el matrimonio, para satisfacer esa necesidad. Entonces, obviamente Pablo dice, pero que la persona es mejor que estén solteros para enfocarse más en su vida espiritual. Pero dice, si la persona no puede aguantarse, básicamente, lo estoy poniendo en otras palabras, y si la persona no se puede aguantarse, mejor que se case. Mejor que se case. Porque casándose, no peca. Ya que el matrimonio es una bendición de Dios. El matrimonio es un regalo de Dios que nos da a nosotros. Y hemos visto esto en el principio del capítulo 7. El matrimonio es un regalo de Dios. También la soltería es un regalo de Dios. Entonces tú tienes la decisión de escoger el uno al otro. Y no pecas en cualquier decisión que llegas a hacer. No es pecado. Si te quieres quedar soltero, no pecas. Si quieres casarte, tampoco no pecas. Los dos, ambos son regalos de Dios. Entonces, pero por eso dice Pablo, pero si tú creas que no te puedes aguantar, mejor cásate. Otra vez, versículo 35, dice, 36. Sí. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Otra vez, por eso yo cuando estaba estudiando este versículo, tenía problemas de entender a lo que se refiere con hija virgen. Yo pensaba que estaba hablando del papá, de los padres, al dar a su hija casamiento, ya que eso era la cultura en esos días. Los papás siempre eran los que arreglaban los matrimonios. Los papás siempre eran las personas que dicen, ¿sabes qué? Me parece, bueno, usted tiene buen dinero, tiene un buen nombre, estatus en el social, mejor cásate con él. Entonces,
Era eso la cultura. Entonces, a decir hija virgen, yo pensaba que se estaba refiriendo a que los padres decidían escoger a la pareja de su hija. De hecho, algunos comentarios usaban el ejemplo de que los padres deberían de tener la sabiduría y tener la prudencia de escoger bien a la pareja de sus hijos, ya que Dios lo hizo de esa manera. ¿Va? Dios fue la que dio a Eva a Adán. Adán no escogió a quién casarse, sino que Dios dio a Eva a Adán. Entonces algunos comentarios llegan a decir eso, de que el padre debe de tener sabiduría y la prudencia de saber a quién escoger para sus hijos. Obviamente pensando en lo espiritual. Y el día de hoy el mundo tiene una enseñanza completamente errónea y por causa de lo que pasaba en esos tiempos. Cuando había arreglamientos de casamiento, pues obviamente el corazón estaba corrupto. ¿Okay? Ellos solamente querían dinero o querían el nombre de la otra persona para darle más estatus en la vida social. Entonces, por causa de ese pecado, por esos intereses, pues obviamente se vio mal. Y ya pasando a nuestros días, dice, no, mis papás no tienen derecho de escoger a quien yo amo. Yo amo a este, yo me voy a casar con este. Ya los comentarios llegan a decir de que no, los papás deberían tener la sabiduría y prudencia para escoger a las parejas. Lo que es interesante es esa postura también. Y sí, a verlo de esa manera, de que Dios dio a Eva a Adán y Adán escogió a su pareja, es una buena aplicación. Pero a eso no se refiere aquí Pablo. Ok, otra vez, había mencionado eso en la introducción, que la palabra hija es un artículo. ¿Va? Él, ella, ellos, esos tipos de artículos. ¿Okay? Entonces dice la virgen, o el virgen. ¿Va? Entonces no está hablando de un padre dando a su hija a casamiento. Es si la persona que es soltero, que es virgen, porque no se ha casado, sabe que no se puede aguantar esos deseos sexuales, mejor que se case. De todos modos, no va a pecar. Va a estar bien, ya que el matrimonio es un regalo de Dios. El versículo 3 dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Si la persona tiene su corazón y dice, ¿sabes qué? Está bien, nos podemos aguantar. Nos podemos aguantar. Eso es algo interesante. Por eso, otra vez, quise poner énfasis en lo que estaba pasando en esos tiempos. Que estaba pasando un tiempo de angustia. En otras palabras, está diciendo Pablo que si ustedes tienen ese dominio propio de aguantarse y no caer en pecado, aguántense hasta que este tiempo de angustia pase, ya que es temporal. ¿Va? Otra vez, perdón. Por eso yo no creo que eran padres dando a casar a sus hijos, sino que Pablo está dando los consejos a los solteros, a los comprometidos, diciendo, si ustedes no se pueden aguantar, cásense, pero esa es la advertencia, que van a estar obligados, básicamente, o van a estar van a tener que agradar a su pareja en esos tiempos de angustia. Y muchos matrimonios pasan por ese tiempo. Muchos matrimonios están pasando por un tiempo de angustia. Están pasando por tiempos difíciles. Y cuando hay tiempos difíciles en sus vidas, van a pelear mucho. Y por eso dice Pablo, pero esto lo quiero evitar. Por eso dice, es mejor quedar solteros hasta que pase ese tiempo de angustia. Porque ese tiempo de angustia va a pasar. Entonces, el consejo, lo vamos a explicar esto a los consejos, a los matrimonios. Si están pasando por un tiempo de angustia en este momento,
todo lo que les puedo decir, lo que está diciendo Pablo es que va a pasar. No es algo que es eterno. Va a pasar. Como todas las cosas que el mundo ofrece. Todo lo que está aquí en este mundo va a pasar. Va a haber un día donde nosotros, los cristianos, los que han recibido a Cristo en su corazón, vamos a estar con Él para la eternidad. Pero todo lo que está pasando aquí, en este momento, todo en el mundo, es temporal. Entonces, si Pablo otra vez dice, si tú sientes que no puedes tener dominio propio, mejor cásate. Es mejor casarse de que estar quemando. Hemos visto ese versículo anteriormente. Pero les advierto que van a tener que dividir su tiempo de servir al Señor y dividir ese tiempo a su pareja y a sus familias. Por eso digo yo, no al Señor, mejor quédense solteros. Pero los que sí tienen dominio propio, aguántense. Aprovechen ahorita para crecer espiritualmente. Ya cuando pase ese tiempo de angustia, ya se pueden casar. ¿Va? Entonces, muy interesante esa enseñanza que Pablo está dando aquí realmente. El 38 dice, de manera en que el que le da en casamiento hace bien, y el que no le da en casamiento hace mejor. Hace mejor. Porque en ese tiempo de angustia, puedes dedicarte más tiempo a servir al Señor. Y te puedes aprovechar ese tiempo para poder crecer espiritualmente. Pero otra vez, hay que poner énfasis. Quiere decir que ese tiempo de angustia. O sea, pero espérense hasta que pase este tiempo. Ya después se pueden casar. ¿Okay? Porque muchos van a pensar de que, Pablo está dando la idea de que, ¿sabes qué? Mejor quédate soltero, líbrate de esa persona, no te quedes obligado a esa persona, mejor quédate soltero y así podrás servir al Señor mejor. Eso no es lo que Pablo no quiere decir. Es un tiempo temporal, en el tiempo de angustia. Espérense hasta que pase este tiempo de angustia y ya se podrán casar, porque les habla a los comprometidos. Les habla a los comprometidos. Ya hemos visto por qué Pablo se refiere a ese grupo. Obviamente la idea de Pablo no es de separarlos, no. Simplemente que él quiere evitar problemas. Otra vez, porque ella ha estado casado y él sabe la responsabilidad de la pareja. Y él dice, espérense hasta que este tiempo pase y así podrían aprovechar el crecimiento espiritual. Hasta que pase ese tiempo de angustia, ya se podrán casar. 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 40. Pero a mi juicio, más dichosa será que se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces, muy interesante. Este versículo dice a los viudos, ¿no? Dice, si usted ya estás viudo y te quieres casar de nuevo, está bien. Cásate de nuevo. Otra vez, pero dice, pero en el Señor. O sea, que se case con otro cristiano, ¿no? Entonces, si estás viudo, está completamente bien, no pecas en una manera de casarte de nuevo. Está bien, no pasa nada. Obviamente, pero si te llegas a casar con un cristiano y no con un incrédulo. Pero dice el versículo 40, pero a mi juicio, más chistosa será que se quedará así. Diciendo, si estás viudo, pues yo digo que es mejor quédate soltero. Quédate sin casarse. Porque así puedes aprovechar más tiempo con el Señor. Y dice, y yo pienso también que yo tengo el Espíritu de Dios. Me da mucha risa esa última frase porque, recuerdan, desde el capítulo 1, versículo 10 y adelante, había personas o maestros en la iglesia que se creían sabios espiritualmente. Que todo lo que ellos enseñaban era enseñanza de Dios. Y muchas veces hemos visto que Pablo siempre los refutaba a ellos.
diciéndoles, ustedes dicen que son sabios, pero dejan que lleguen problemas a la iglesia. Y ellos decían, pues nosotros tenemos el Espíritu de Dios, podemos hacer estas decisiones y sabemos que somos sabios. Entonces la manera que Pablo dice es como una manera muy sarcástica hacia ellos. Por eso dice, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces toda enseñanza realmente, ¿va?, es para matrimonios, viudos, solteros y comprometidos. ¿Va? Y me gusta mucho la frase que queda para toda esa sección: quédate donde estás. No trates de salir de eso. Dios te llamó ahí, mejor quédate donde estás. No te apresures si eres soltero, estás comprometido a la mujer, no te apresures a casarte. Aprovecha ahorita para crecer espiritualmente hasta que pase el tiempo de angustia, ya te puedes casar. Pero es mi consejo que te quedes soltero. Entonces, muy interesante esta sección que dice, quédate donde estás. Entonces, terminamos con esta sección del matrimonio, de los viudos y de los solteros. Ya comenzando con el capítulo 8, comenzamos otra sección que va a ser muy interesante porque hay muchas enseñanzas equivocadas sobre esa sección, sobre la libertad cristiana. ¿Qué es la libertad cristiana? Y es lo que vamos a estar estudiando del capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1. Es una gran sección de la libertad cristiana. Y es muy interesante porque como lo estoy dando esta clase al hermano Israel y la hermana Fernanda en el instituto, es muy interesante que Pablo habla de dos extremos de la libertad cristiana. Los que son muy liberales, diciendo que pues Dios me perdonó, yo puedo hacer lo que quiera, ya que me perdonó Dios de todos mis pecados. Pablo toca ese tema refutando a esa idea. También Pablo toca y refuta al otro lado del extremo, que las personas o los cristianos que llegan a poner muchas cosas, reglas, mandamientos, leyes de la Biblia, y lo hacen más importante que Dios, pensando que las cosas de afuera los van a llenar de santidad. Obviamente no funciona así. Entonces Pablo toca ese lado del extremo también y refuta esa idea. Y todo eso lo vamos a cubrir desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11, versículo 1. Pero eso ya sería para la próxima semana. Vamos a terminar aquí, hermanos, y vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por esa enseñanza que nos has dado del capítulo 7. Hay muchas cosas que realmente muchas personas llegaron a tener dudas y tener una mala idea de la enseñanza que Pablo estaba dando. Y damos gracias, Padre, porque con este capítulo pudo realmente aclarar muchas cosas. Te pido, Dios, que podamos aplicar esto en nuestras vidas conforme a nuestra situación, y te pido que nos llenes tu Espíritu Santo para poder hacer. Te pido que nos cuides el resto de ese día. Te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.